Como habíamos mencionado anteriormente, la concurrencia se da en distintos niveles. Hay concurrencia a nivel de hardware, que es lo que nos da de por sí la arquitectura sobre la cual vayamos a correr los programas. Hay concurrencia a nivel de lenguajes o herramientas que utilicemos como base de datos y demás. Y también después está la concurrencia a nivel de las aplicaciones, que es lo que nos va a interesar a nosotros. ¿Bien? En particular, lo que vamos a ver en esta sección sería la concurrencia a nivel de hardware. Desde el punto de vista de las computadoras en sí, hace mucho tiempo que ya se venía trabajando con lo que es la concurrencia. ¿Bien? Desde hasta las máquinas monoprocesadoras ya tienen su propio grado de concurrencia, haciendo referencia a la concurrencia a nivel de hardware, no lo que uno puede programar sobre ellas después. ¿Bien? Ya el hecho de que las sentencias se ejecutan con un pipeline hace que varias sentencias estén ejecutándose de alguna manera al mismo tiempo, aunque en distintas etapas de ese pipeline de ejecución. ¿Bien? Eso ya es concurrencia, agregando además otro tipo de mejoras u optimizaciones que se fueron haciendo con el tiempo. Pero llegó un momento que igual esas máquinas monoprocesadoras ya no se podían mejorar más en cuanto al rendimiento. Por lo tanto, ahí es donde donde surgen lo que serían lo que serían los multicore. ¿Bien? La idea en este caso era, si yo no puedo mejorar más cada unidad de procesamiento que voy a tener, entonces lo que tengo que hacer es agregar más unidades de procesamiento en un mismo chip. Bien, entonces la computadora ahora no va a tener una única unidad de procesamiento, sino que va a tener varias. Bien, empezaron con 2, después 4, 8 y va aumentando. Bien, entonces esa es la forma en que se logró mejorar la potencia de cómputo de cada máquina, llamémosle por ahora estándar. Bien. ¿Cuál es la idea con esto? Como ya habíamos mencionado al principio, la única forma de poder aprovecharlo era justamente que los programas sean concurrentes. Bien. Una vez que aparecen los multicore, también, sobre todo cuando estamos trabajando con aplicaciones paralelas, sobre todo lo que es cómputo de altas prestaciones, la cantidad de cores que se tienen en cada multicore es reducido para lograr un buen rendimiento o reducir realmente los tiempos de ejecución en aplicaciones científicas o muy grandes. Por lo tanto, también aparece la idea de unir estos multicores y armar clúster de multicore. Antes, cuando estaban los monoprocesadores, justamente se armaban clúster de monoprocesadores para incrementar la cantidad de unidades de procesamiento. Bueno, ahora la idea es lo mismo. Unimos, pero en vez de unir varias máquinas monoprocesador, unimos varias máquinas multicore a través de una red de interconexión y de esa manera incrementamos notablemente la cantidad de unidades de procesamiento o cores que vamos a tener para poder trabajar. ¿Bien? Con esto, además del hecho de tener más hardware y poder hacer aplicaciones con más unidad de procesamiento y que logren reducir mucho más el tiempo de ejecución y demás, también aparecen lo que serían nuevos paradigmas, sobre todo en la parte de la comunicación. ¿Bien? Habíamos hablado siempre que la comunicación era o por memoria compartida o por pasaje de mensajes. Al aparecer este tipo de arquitecturas donde por un lado tenemos máquinas de memoria compartida, que sería cada uno de los multicore que forman parte del clúster, y por otro lado memoria distribuida o lo que sería la comunicación a través de pasaje de mensaje para procesos que están en multicores separados. Bien, separados me refiero a que no están en el mismo multicore, pero sí están unidos a través de la red de interconexión. Bueno, eso hace que aparezcan nuevos paradigmas que serían algún paradigma o algún tipo de comunicación híbrido, ¿bien? En la cual uno podía o puede mezclar comunicación por pasaje de mensaje con comunicación a través de memoria compartida en un mismo programa concurrente, ¿bien? Donde obviamente pasaje de mensajes lo utilizaría entre procesos que están en distintos multicore, en distintos núcleos de ese clúster, mientras que memoria compartida se podría utilizar en los procesos que están dentro de un mismo multicore. ¿Bien? O mejor dicho, va a ser en hilos que pertenecen a procesos que van a estar en el mismo multicore. ¿Bien? Entonces ahí aparece todo una nueva área donde se puede justamente trabajar, incluyendo los dos tipos de comunicación. También con estas cosas aparecen nuevas áreas de investigación o nuevas áreas de trabajo y
también nuevos problemas. ¿Bien? Uno de ellos es justamente el consumo energético. ¿Bien? Cuando nosotros tenemos máquinas por ahí cada vez más potentes o juntamos cada vez más máquinas dentro de un mismo clúster y cosas por el estilo, el consumo de la arquitectura completa aumenta notablemente. ¿Bien? Entonces también aparecen un montón de estudios nuevos que permiten de alguna manera reducir el consumo, reducir la temperatura que se genera, porque también eso va a ocasionar un consumo extra en lo que se necesite usar los aires acondicionados que se necesiten usar para justamente refrigerar todo el ambiente donde está la arquitectura. ¿Bien? Entonces aparece este nuevo problema que también hay que tenerlo en cuenta, y hoy en día, en los últimos años, ha adquirido una importancia mucho mayor el tema del consumo, y ya se lo incluye y todo como parte de las métricas que nos indican si un programa y una arquitectura y demás son buenas o no son buenas cuando hacemos paralelismo. Bien. Antes no se lo tenía en cuenta, lo único que importaba era cuánto se reducía el tiempo o que también se aprovechaba la arquitectura. Hoy se incluye también cuánto consume dentro de lo que sería la métrica que nos indica si está bien o está mal el programa. ¿Qué es lo importante en este caso? ¿Cómo podemos realmente aprovechar este paralelismo o este paralelismo, esta concurrencia que nos da el hardware hoy en día? Bueno, justamente la única forma de aprovecharlo y de lograr sacarle jugo a todo esto es la programación concurrente y paralela. En particular, en este caso, siempre va a ser paralela, ¿bien? Porque ya las máquinas ya tienen más de una unidad de procesamiento. ¿Bien? Entonces lo importante va a ser justamente poder aprovechar y optimizar lo más posible estos programas que hagamos para que aprovechen de la forma más eficiente posible o de la forma más adecuada posible la arquitectura sobre la cual están ejecutándose. Una de las cuestiones que hay que tener en cuenta son los niveles de memoria que tenemos, sobre todo cuando estamos hablando en máquinas de memoria compartida, como serían los multicore. Bien, obviamente todas las máquinas van a tener los registros de la CPU o de cada uno de los cores que se tengan. Vamos a tener distintos niveles de caché, L1, L2, algunos casos hasta L3, bien. Y a su vez después vamos a tener la memoria principal. Obviamente después vienen todos los almacenamientos externos como disco y demás. Bien. Lo que tenemos que tener en cuenta cuando hablamos de la memoria es que, obviamente, como se ve en la imagen, esa pirámide invertida, cuando más cerca de los registros de la CPU estamos, el tamaño que tienen esa memoria, al fin y al cabo, es menor, y la velocidad de acceso o el tiempo de acceder y utilizarlo es mucho menor también. Bien. A medida que nos alejamos de la CPU, nos acercamos a la memoria principal, aumenta notablemente el tamaño, pero también se reduce notablemente el tiempo de acceso y de uso de esas memorias. Bien. Entonces, eso es importante porque vamos a tener que tenerlos en cuenta cuando justamente queremos aprovechar de forma lo más eficiente posible las arquitecturas que tenemos en estos momentos, bien, por ejemplo los multicore. Tenemos que aprovechar bien todos esos niveles que vamos a tener de memoria para tratar de sacar el mayor jugo posible. Bien. Más allá de que muchas de las cosas que tenemos que tener en cuenta son válidas tanto para los monoprocesadores o las máquinas que no tienen memoria compartida como las que sí lo tienen, cuando hablamos si estamos corriendo un programa secuencial o concurrente, también hay que tenerlo en cuenta en el secuencial. Cuando hablamos de programa concurrente o de arquitectura ya con más de una unidad de procesamiento, los problemas se incrementan un poquito, o mejor dicho, los cuidados que hay que tener se incrementan un poco más. ¿Bien? Por ejemplo, no importa si es una máquina de memoria compartida, un monoprocesador o un multicore. Supongamos que es un monoprocesador. Si yo tengo un nivel de caché en ese monoprocesador y tengo un único proceso que está corriendo, todo ese nivel de caché, toda la caché completa va a estar disponible para ese proceso que estoy corriendo. ¿Bien? Entonces van a ser muchos más datos los que yo pueda utilizar dentro de esa caché. ¿Bien? Si yo logro acceder
bastante a la caché y no tener que ir a memoria a buscar los datos, voy a reducir el tiempo de ejecución. Si yo todo dato que tengo que buscar tengo que ir a buscarlo a la memoria porque en la caché no está, entonces aumenta notablemente el tiempo de ejecución. Bien. Si en vez de un proceso en esa máquina, en ese monoprocesador que tengo, tuviese 4 procesos que se están ejecutando, bien, me refiero a 4 procesos de una aplicación concurrente y sobre todo que esté trabajando con muchos datos, lo más probable que los datos que están en caché justamente van a ser datos que han sido accedidos o han sido utilizados por los distintos procesos. Bien, entonces probablemente el buen uso que haga de esas caché no va a ser tan bueno. Bien, no se va a lograr. ¿Por qué? Porque en promedio vamos a tener un cuarto de caché para cada uno de los procesos. Además, si un proceso tuvo que acceder a muchos datos, va a llenar la caché con sus datos. Cuando viene el otro proceso a ejecutar, va a tener que vaciar todo, cargarlo con sus datos, porque en realidad son otras cosas los que necesita. Cuando el primer proceso tiene que volver a usar los datos que ya en su momento había dejado en la caché, no van a estar mal porque el segundo proceso ya los cambió, los reemplazó. Bien, entonces así no vamos a lograr un buen uso justamente de las caché. Bien, entonces hay que pensar de por sí, desde que trabajamos en algoritmos secuenciales, pero también, y más todavía, cuando trabajamos en programas concurrentes o paralelos, hay que pensar en optimizar o en utilizar lo que es la localidad temporal y espacial de los datos. Bien, la localidad temporal lo que hace referencia es que si yo en un momento traigo un dato para trabajar, lo más probable es que, o mejor dicho, lo que debería tratar de hacer es trabajar lo más posible con ese dato que acabo de traer. Bien, ya que lo tengo seguro en caché, todo lo que tenga que resolver con ese dato y que lo pueda hacer en este momento lo hago ahora. Bien, y más vale dejo para más adelante trabajar con otro dato que todavía no traje. Y en cuanto a la localidad espacial, lo que significa es que en general cuando yo traigo un dato de memoria no traigo uno solo, sino que traigo un pedacito de memoria que puede tener 2, 4 elementos. Bien, supongamos que cada vez que voy a memoria a buscar un dato traigo 4 elementos de ese dato. Yo lo traje porque tenía que trabajar con el primero de ellos. Pero ya que cuando fui a memoria me traje los 4, bueno, lo importante es entonces que trate de aprovechar esos 4 elementos y resuelva lo que tenga que hacer con los 4 elementos y no únicamente con el primero. ¿Qué significa esto? Si yo supónganse que tengo una matriz con la que estoy trabajando, ¿bien? Donde la almaceno como si fuese un vector, ¿bien? Donde pongo la primera parte del vector es la primera fila, la segunda parte del vector es la segunda fila, la tercera parte del vector es la tercera fila y así sucesivamente. ¿Bien? Si tengo que hacer un recorrido de esa matriz para trabajar con ella, no me conviene acceder al primer elemento de la fila 1, al primer elemento luego de la fila 2, al primer elemento de la 3. ¿Bien? Porque cada uno de esos va a estar en un pedacito de memoria diferente. ¿Bien? Cuando yo accedo a memoria, voy a traer el primero, segundo, tercero y cuarto dato de la primera fila. ¿Bien? Después seguiré con el resto de esa fila. Cuando traigo el primer elemento de la segunda fila, voy a traer el 1, el 2, el 3 y el 4. ¿Bien? Entonces, si yo tengo que hacer un buen uso de esa localidad espacial, lo que me va a convenir es trabajar primero con el elemento 1, 2, 3 y 4 de la primera fila, que es lo que estaba todo junto y lo traje una vez que fui a memoria. Bien, y en todo caso la fila que le sigue la trabajaré más adelante. Bien, si yo en el algoritmo que tengo que hacer sí o sí tengo que acceder a esa matriz por columna, o sea, primero tengo que acceder al elemento 1 de la columna, después al elemento 1 de la primera fila, después al elemento 1 de la segunda fila, después y así sucesivamente, la tengo que recorrer por columna. Entonces lo que tendría que hacer es guardar esa matriz de otra manera. Guardarla como un vector, pero donde la primera parte del vector es la primera columna, la segunda parte del vector es la segunda columna y así sucesivamente. De esa manera voy a poder aprovechar lo que mencionaba ahí de la localidad espacial. Como mencioné antes, esto siempre se ve más agravado el problema que se genera, sino en caso de tener varios procesos que estén ejecutando sobre las mismas unidades de procesamiento y en particular utilizando las mismas caché. Cuando vamos a máquinas de memoria compartida como los multicore, a su vez
Puede ser que la caché nivel 1 sea de cada unidad de procesamiento, pero en general las cachés de los niveles superiores son compartidas por subconjuntos de core. Bien, habitualmente la caché nivel 2 será compartida por 2 cores, la de nivel 3 puede ser compartida por 4 cores en caso que lo tengan, y así sucesivamente. Bien, hasta la memoria principal, que es compartida por todos los cores del multicore. Bien, entonces, bueno, ahí también hay que tener cuidado porque se reduce aún más, o mejor dicho, hay mucha más competencia entre los distintos procesos que están en los distintos cores para acceder a esas cachés. Bien. Otra de las cosas que hay que tener en cuenta, que ocurren sobre todo, obviamente, cuando estamos hablando de máquinas de memoria compartida, es que yo puedo haber, supónganse que tenemos una variable A que está en la memoria principal, que a su vez fue leída por un proceso. Bien, por lo tanto esa variable A está en la memoria principal, en la caché L2 y en la caché L1 de un determinado proceso. Bien. ¿Qué ocurre si diferentes procesos que pueden estar en diferentes unidades de procesamiento, bien, y por lo tanto compartir o no los distintos niveles de caché? Hay otro proceso entonces que modifique esa variable. Bien. ¿Qué ocurre en esos casos? Porque yo en la caché L1 que tenía yo, la caché nivel 1 que yo tenía un valor X. Pero esta persona está modificando el valor que lo tiene en otra caché de nivel 1. No es la mía porque está en otra unidad de procesamiento. Entonces, él modificó ese valor y modificó, supónganse, el de la memoria principal. Pero yo voy a estar trabajando con un valor viejo. Bien. Entonces, todos estos sistemas o todas estas máquinas de memoria compartida necesitan tener y tienen, básicamente, un protocolo de consistencia de caché, ¿bien? De coherencia de caché. ¿Para qué? Para mantener esa consistencia. ¿Cómo lo maneja? Bueno, va a haber distintas maneras, que no nos va a interesar ahora ver eso lo verán en materias más adelante, pero la idea es que en estos sistemas vamos a tener algún sistema de coherencia de caché que nos permita justamente trabajar con datos correctos cuando alguno de esos procesos modificó un dato que era compartido por todos y que podría estar en más de una caché. ¿Bien? Obviamente si nosotros tuviésemos un monoprocesador, este problema no lo tenemos, ¿bien? Porque al fin y al cabo la caché nivel 1 es uno solo, la caché nivel 2 es uno solo, la memoria principal es una sola, y con que uno modifique un valor está modificando todos esos niveles en todo caso. ¿Bien? Entonces, bueno, eso hay que tenerlo en cuenta. No desde el punto de vista del programador, porque eso lo va a resolver directamente el hardware que uno tenga. Básicamente lo que vamos a hacer a partir de ahora es clasificar de alguna manera las máquinas paralelas, bien, las máquinas que tienen más de una unidad de procesamiento, en dos opciones básicas, dos opciones bien contrarias entre sí, pero como mencioné antes, en el medio vamos a tener justamente la combinación de ambos casos. ¿Bien? Las máquinas van a ser o máquinas de memoria compartida, que son aquellas que que comparten una memoria. Acá estamos hablando ya de la arquitectura, de lo que es la máquina, no de qué forma se van a comunicar los procesos que forman parte de un programa concurrente. ¿Bien? Cuando hablamos de qué tipo de comunicación van a usar, lo que debían compartir los de memoria compartida era un espacio de direcciones. ¿Bien? Acá, para que la máquina sea considerada de memoria compartida, lo que tiene que existir una memoria que sea compartida entre todas las unidades de procesamiento que forman esa máquina. ¿Bien? Esa es la idea, que cualquier unidad de procesamiento pueda acceder justamente a esa memoria compartida. En la otra punta tendríamos lo que es las máquinas de memoria distribuida. ¿Bien? Las arquitecturas paralelas de memoria distribuida serían aquellas donde tenemos distintas unidades de procesamiento donde cada una tiene su propia memoria y no puede acceder a la memoria de otra. ¿Bien? Que si necesita un dato que está en la memoria de otra unidad de procesamiento, tendrán que hacerlo sí o sí, en este caso, a través de algún envío de algún mensaje, alguna comunicación vía, por ejemplo, una red de interconexión. ¿Bien? En el caso de las máquinas de memoria compartida, el ejemplo estándar que tenemos hoy en día justamente son los multicore. También otras cosas o otros aceleradores y cosas por el estilo como la GPU. ¿Bien? Pero en particular lo que nos va a interesar más que nada en la materia es, para este tipo de máquinas son los multicore.
Cuando vamos al lado de memoria distribuida, si uno es tajante con la definición, en realidad lo que estaría haciendo referencia es a un clúster de monoprocesadores. Bien, que al fin y al cabo son cada una de las máquinas que forman parte de este clúster, tiene su propia memoria y su propia unidad de procesamiento. Bien, esa memoria no es compartida, bien, porque hay una única unidad de procesamiento que accede a ella, y la conexión entre los distintos nodos, entre los distintos monocores, termina siendo una red de interconexión. Bien, eso, como dije, es para una definición tajante. En realidad, hoy en día eso diría que ya no existe más, no sirve más. Lo que tenemos son clúster de multicores. Bien, entonces en realidad lo que hace es combinar y termina siendo una máquina que tiene memoria distribuida y memoria compartida. Bien, igual para lo que nosotros necesitamos desde el punto de vista de la materia, lo que nos va a interesar era por ir relacionar algún tipo de paradigma como los que usan comunicación a través de pasaje-mensaje con el tipo de arquitectura que estamos mencionando. En el caso de los multiprocesadores de memoria compartida, como dije antes, lo más normal en este momento los multicore, va a existir justamente una memoria a la cual todas las unidades de procesamiento van a poder acceder. Bien, entonces en general los procesos que se están ejecutando sobre este tipo de máquina van a poder acceder a esa memoria y dejar o sacar cosas de ahí, comunicarse a través de esa memoria compartida. Que la memoria compartida sea, mejor dicho, que tengan una memoria compartida no significa tampoco que sea un único chip donde todo el mundo accede. Bien, podría ser que cada una de las unidades de procesamiento tenga su propia bloquecito de memoria y a su vez una red interna dentro de la misma máquina, ¿no? Una red interna que permita conectar las distintas unidades de procesamiento con las distintas memorias que forman ese procesador. Bien. Esto nos da dos esquemas diferentes para justamente los tipos de máquina de memoria compartida. Un esquema UMA. UMA significa justamente acceso a memoria uniforme. ¿Bien? ¿Qué significa? Todas las unidades de procesamiento, ¿bien?, tardan el mismo tiempo en acceder a cualquier posición de esa memoria compartida. Bien, como figura ahí en el dibujo inferior izquierdo, tenemos las distintas unidades de procesamiento con obviamente su propia caché, que eso independiente, estamos hablando del acceso a memoria concretamente. Bien. Tenemos en el medio algún tipo de bus, algún tipo de red en el medio que nos va a conectar con lo que sería la memoria compartida. Bien, es independiente la memoria de las distintas unidades de procesamiento. Bien. Como vemos ahí, cualquiera de las unidades de procesamiento va a tener que acceder a través de ese bus a una posición de memoria cualquiera. Entonces el tiempo de acceso es igual para todos. Del otro lado tenemos una máquina con otro esquema, en el cual tenemos que cada unidad de procesamiento tiene su propia caché y además tiene un cierto bloque de memoria. Bien. A su vez, todos esos modulitos están conectados entre sí a través de algún bus o a través de alguna red de interconexión rápida interna dentro de la misma máquina. Bien. ¿Esto qué nos permite? Que si yo tengo que acceder a un dato que está en la memoria, en el bloque de memoria que está asociado con mi unidad de procesamiento, entonces ahí el acceso es mucho más rápido. Si yo tuviese que acceder a la memoria, al bloque de memoria que está en otro de los bloques, por ejemplo, yo estoy en la primera unidad de procesamiento y tengo que acceder al bloque de memoria del segundo, voy a tardar un poco más, porque voy a tener que acceder a través de ese bus compartido o de esa red. Bien. Acceder a la memoria, entonces por eso es que se llama esquema NUMA, que es acceso a memoria no uniforme. En este tipo de arquitecturas es importante saber qué tipo de arquitectura es. ¿Por qué? Porque si yo tengo que poner un proceso que tiene que acceder a ciertos datos muchas veces o tiene que hacer mucho acceso a memoria, siempre me conviene que los datos a los que tiene que acceder un proceso estén en el bloque de memoria donde se está ejecutando ese proceso. Bien. Hay veces que no podré, porque podré hacer datos compartidos que tienen que ser usados por procesos que están en distintas unidades de procesamiento. Pero si yo, por ejemplo, tengo que acceder o trabajar con muchos datos locales, esos datos locales sí o sí lo debería poner en el bloque de memoria que corresponde a la unidad de procesamiento donde va a correr el proceso. Bien.
En este caso lo que vemos es un diagrama de un multicore con 8 núcleos. Bien, este multicore estaría formado por dos procesadores, bien, que esos dos procesadores comparten una memoria. Bien. A su vez, cada uno de los dos procesadores tendría dos bloques, bien, donde cada uno de ellos va a tener dos cores, y que entre esos dos grupos de cada procesador comparten una caché nivel L3. Bien. Entre los dos cores que están dentro de cada uno de esos grupitos, de esos bloques, van a compartir una caché de nivel L2, y a su vez cada uno de los bloques, de los cores, de los círculos que vemos en el dibujo, va a tener su propia caché L1. ¿Bien? Ese es un posible esquema de cómo podría ser un multicore con 8 cores. ¿Bien? Fíjense que vamos a tener distintos niveles de caché que, como mencionamos antes, tienen diferentes tamaños, bien, de acuerdo al nivel, y tienen a su vez diferentes tiempos de acceso al mismo. Bien. Este ya es más complejo, el diagrama, y esto corresponde a lo que sería otro tipo de multiprocesador de memoria compartido, que son las GPUs. Bien. Es un esquema o algún dibujo bastante esquemático de lo que sería una GPU. Del otro lado, como mencionamos antes, tenemos los multiprocesadores con memoria distribuida. ¿Bien? Lo que vamos a considerar las máquinas de memoria distribuida. ¿Bien? Como mencionamos antes, acá lo que tenemos son varios procesadores que están conectados a través de una red de interconexión. Cada procesador sería en particular una máquina o un servidor, ¿bien? Que están conectados a través de una red. Esa red puede ser desde Internet, ¿bien? Y tenemos un sistema bien distribuido donde el acceso es a través de Internet, justamente. O podemos tener máquinas que estén más fuertemente acopladas, que en un mismo gabinete, por ejemplo un conjunto de servidores, que en un mismo gabinete estén conectadas a través de una red de interconexión muy rápido y demás, como podemos ver en los dibujos que están abajo a la derecha, el de más a la derecha, esos racks que se ven. Bueno, ahí ya tenemos una serie de servidores que están conectados a través de redes rápidas. En el dibujo del medio, ahí tenemos un conjunto de computadoras que están conectadas a través de una red estándar que se puede tener en algún laboratorio, cosas por el estilo. ¿Bien? No va a ser tan rápida esa red de interconexión como la que podemos tener en los racks que están a la derecha. ¿Bien? O, como dijimos, podemos tener máquinas mucho más distribuidas donde en distintos lugares, distintas ciudades, países, continentes, podamos tener máquinas que están conectadas a Internet y entre todas ellas forman una arquitectura paralela distribuida. Bien, obviamente que la comunicación ahí va a ser muchísimo más lenta. Una de las características que vamos a tener es justamente cada uno de esos nodos, cada una de esas máquinas va a tener su propia memoria local. Bien. Como habitualmente estos clústeres o estas máquinas de memoria distribuida van a estar formadas por máquinas que son multicore, que tienen más de una unidad de procesamiento, va a existir la memoria compartida dentro de cada máquina. Bien, uno tiene la posibilidad, por más que exista esa memoria compartida, de trabajar como si toda la máquina fuese de memoria distribuida. Bien, utilizando, por ejemplo, algún paradigma de pasaje de mensajes sin incluir en ningún momento una comunicación a través de memoria compartida. Bien, eso es lo que nosotros vamos a considerar. En este tipo de máquinas, bien, cuando estamos hablando de máquinas de memoria distribuida, no existe la posibilidad de trabajar únicamente con memoria compartida. Bien, la comunicación entre los procesos que trabajan en este tipo de arquitectura no puede ser únicamente por memoria compartida, porque obviamente si están en máquinas separadas conectadas a través de una red de interconexión, no se podría acceder a la memoria de otra máquina. Bien, más allá que hay algún tipo de middleware o cosas por el estilo que simulan en una arquitectura distribuida, pueden simular lo que sería el acceso a la otra memoria, a bajo nivel va a seguir pasándose mensajes, bien, no existe ese acceso a memoria. No se podrían utilizar cuando uno quiere trabajar con paralelismo porque el tiempo de ejecución sería muy lento, demasiado lento. ¿Por qué? Porque uno, si va a trabajar con un paradigma de memoria compartida,
supone que lo tiene en su memoria, entonces va a trabajar de cierta manera que no le va a importar mucho dónde está el dato, en qué momento lo accede y demás. Acá, como vamos a tener que acceder a un dato que puede estar en otra máquina y que el acceso a ese dato que está en otra máquina, en la memoria de otra máquina, es demasiado costosa porque esto es una comunicación a través de la red de interconexión, ¿bien? Entonces, el tiempo que se va a generar es tremendamente grande y no nos va a servir para justamente lo que es la programación paralela. Bien, entonces, no es más allá que pueden existir middleware que simulen esa memoria compartida en un ambiente distribuida, no es aceptable para la programación paralela, sobre todo cuando uno quiere realmente reducir el tiempo o hacer uso eficiente de la arquitectura. Debería sí o sí resolverlo a través de pasaje de mensajes o, en el mejor de los casos, con una programación híbrida que permita la comunicación a través de pasaje de mensaje entre los distintos nodos del clúster y luego comunicación por memoria compartida, si lo quiere, entre los distintos procesos que estén dentro de un mismo multicore. Como menciona por ahí abajo, hay distintas máquinas, distintos tipos de máquinas donde tenemos donde lo que difiere es el grado de acoplamiento entre los procesadores. Bien, qué tan cerca está y qué tan rápido se pueden conectar unos con otros. Bien, depende mucho de, obviamente, la red de interconexión o la forma en que se conectan estos nodos que forman parte del clúster o de la máquina distribuida. Bien, podemos tener cosas que están muy fuertemente acopladas. Muchas de ellas hasta suelen compartir un mismo gabinete o, como vemos acá, un rack con una red de interconexión sumamente rápida. Bien, donde ahí uno puede hacer o tener en cuenta soluciones de grano más fino porque la comunicación realmente es rápida. Y vamos aumentando lo que sería el nivel de acoplamiento, o mejor dicho, haciendo que el grado de acoplamiento sea menor, vamos achicando el grado de acoplamiento en realidad, cada vez podemos tener máquinas que están más separadas, bien más distantes entre sí, conectadas a través de redes que son más lentas porque tienen más colisiones o más procesos o más máquinas que están accediendo a esas redes. Bien, entonces vamos achicando el nivel de acoplamiento y vamos haciendo obviamente más lentas sobre todo las comunicaciones. El cómputo que se haga en cada máquina puede seguir tardando lo mismo, pero las comunicaciones sí son cada vez más lentas a medida que el grado de acoplamiento es menor. Bien, entonces, como mencioné ahí, hasta llegar a las redes que son máquinas totalmente independientes, redes, por ejemplo, a través de internet, conectarse a las máquinas que están totalmente separadas y la comunicación es demasiado lenta. Bien. En este caso lo que mostramos es una pequeña evolución de lo que sería tanto el hardware como los sistemas operativos, como la utilidad que se le dio a la computación en sí en las distintas décadas, bien, y cómo fue evolucionando hacia lo que tenemos hoy en día. Bien, en un principio había, digamos, los procesadores eran chicos, teníamos supercomputadoras, o había en algunos casos, en algunas pocas supercomputadoras, donde lo que hacía es incluir muchos procesadores, muchos chips en una misma máquina con alguna conexión entre ellas interna, con memorias compartidas, distribuidas, donde había cierto conjunto de procesadores o varios procesadores en un chip que compartían una memoria y a su vez se conectaban con otros procesadores o con otros chips que tenían otros procesadores que también tenían su memoria y podían ver todo como una gran memoria y demás. Bien. Esto estamos hablando de supercomputadoras que eran para, sobre todo, cuestiones científicas, no la que uno podía tener en la casa, ¿no? Que en ese momento también era difícil tener una computadora en la casa. Luego fue, justamente para aprovechar ese tipo de arquitectura, se fue, obviamente los sistemas operativos tuvieron que reacomodarse, bien, porque ahora en este caso el sistema operativo debía de alguna manera aprovechar el hecho de que hubiese más de un procesador por chip y a su vez debía ser bastante más complejo para poder unir varios de estos chips y acceder a memorias de otro chip como si estuviesen haciéndolo en una memoria compartida. Es lo que recién hablaba de alguna especie de middleware que puede haber hoy en día
para simular eso, bueno, en su momento en las supercomputadoras había que el sistema operativo lo tenía que manejar como si tuviese toda esa gran memoria. Bien. Después, una vez que el sistema operativo ya podía ejecutar de alguna manera concurrentemente, que podía hacer varias cosas al mismo tiempo y demás en ese tipo de supercomputador, bueno, después aparecen también la posibilidad de hacer aplicaciones que aprovechen eso. Bien, entonces aparece, se formaliza lo que sería la concurrencia en los lenguajes. Bien, permitir que, o aparecen los primeros lenguajes que permiten hacer aplicaciones concurrentes y bueno, paralelas en este caso. Después empiezan a tener más fuerza las redes, a mejorar las velocidades de comunicación y cosas por el estilo, que hacen que aparezca lo que sería el procesamiento distribuido. Bien, hasta ese momento pensar en dos máquinas conectadas por una red y que hagan algo paralelo no se tenía en cuenta en principio, porque si había redes no eran rápidas nada por el estilo. Entonces aparecen las redes, se mejoran, empiezan a ganar más velocidad, y eso ha sido constante hasta ahora, que cada vez son más rápidas, y eso nos permite empezar a trabajar con el procesamiento distribuido. Bien, de esa manera empieza como otra gran área de lo que sería dentro del cómputo concurrente y paralelo. Bien, hasta ahora había sido únicamente memoria compartida. Bien, ahora entonces aparece lo que sería procesamiento a través de pasaje de mensaje, por ejemplo, en general, ¿no? Bueno, después sigue mejorando, cada vez se mejora más las redes de interconexión, está Internet, están las aplicaciones cliente-servidor, web computing, bueno, cosas por el estilo. Después empieza a tener gran importancia todo lo que es de tiempo real, bien. La computación móvil también, bien. Se incorpora o se amplía un poco lo que hablamos antes de clúster. Bien, en el caso de procesamiento distribuido podíamos estar hablando de un clúster. Ahora ya se hace un poco más complejo y se empiezan a conectar entre sí varios clústeres, y ahí empezamos a hablar también de multiclúster, ¿bien? Donde tenemos varios clústeres que podría ser cada uno en un lugar distinto, que están unidos a través de otra red de interconexión distinta, más lenta, están unidos, y más amplia obviamente, están unidos entre sí, lo que también hace cambiar los paradigmas de programación o tener en cuenta distintos niveles de agrupamientos, que una cosa va a ser la comunicación entre las máquinas que están en un clúster, y otra cosa es una comunicación entre una máquina que está en un clúster con otra que está en otro clúster. Bien, obviamente tiene que hacer un pasaje por dos redes distintas, donde una de ellas es más lenta, es mucho más costosa esa comunicación, entonces hay que empezar a modificar la forma que se programaba lo que había empezado ahí en los 80. Bueno, también empiezan sistemas colaborativos, etc. Aparece la idea de grid computing y de virtualización. Bien, en particular virtualización ya se había en algún momento también de la supercomputadora se había visto, pero se había dejado de lado. Cuando aparece grid computing empieza como un punto importante. Bien, grid computing básicamente era tener una especie digamos, como tener clúster en distintas ubicaciones del mundo, y que de alguna manera todos esos clústeres se pueden conectar entre sí a través de Internet. Bien, pero no armando un multiclúster, porque un multiclúster lo que tendría es una red dedicada que está uniendo todos esos clústeres. Bien, Grid Computing utilizaba directamente Internet. No estaba tan pensado, al menos en un principio, como para hacer aplicaciones paralelas usando concretamente pasaje de mensajes, sino más que nada como compartir recursos. Bien, entonces el poder trabajar procesos o trabajar en un clúster de un lugar con un clúster de otro lugar era más a través de servicios web y cosas por el estilo, más que con una programación paralela en sí. Bien, después dentro de cada clúster sí se podía trabajar en paralelo, pero la comunicación entre los clústeres que forman parte de este grid era a través de web service y cosas por el estilo. Bien. Lo que sí, el grid computing dio origen a lo que después pasó a ser cloud computing. Bien. Hoy en día ya cada vez se utiliza más el poder de cómputo de las distintas máquinas, se aprovechan las distintas arquitecturas que son cada vez más grandes en cuanto a potencia, obviamente no tamaño,
Se aprovechan todo lo que son aceleradores, como la GPU, como los MIC de IBM, bien. Se aprovecha todo eso y entonces evoluciona también el tipo de aplicación o las áreas de trabajo en las cuales se puede hacer cosas, bien. Aparece lo que es Big Data, que en un momento era imposible pensar en que se podía hacer Big Data en las máquinas que había en su momento. Hoy en día, con las arquitecturas que existe, con el poder de cómputo que existe, se volvió algo que se puede realizar sin problema. Aumentó también lo que es inteligencia artificial, que también está relacionado en algunos puntos con Big Data. Aparece, como les dije, lo de Cloud Computing como un avance o como una mejora de lo que era Grid Computing. Bien. Aparece también últimamente el concepto, eso un poco más reciente, aparece el concepto de Green Computing. Bien. Esto ya se los mencioné antes cuando hablé del consumo, pero la idea justamente es ahora no pensar únicamente en cuánto se reduce el tiempo de ejecución de una aplicación, no pensar en que si pongo 25.000 máquinas entonces voy a reducir 2 segundos de la ejecución, entonces las pongo a las 25.000 máquinas. Bueno, no. Hay que tener en cuenta qué significa eso en cuanto al consumo energético que se genera por las máquinas y por, como dije antes, el sistema de refrigeración que se necesite. Bien. Entonces empiezan también a ser un área importante esto de tratar de conseguir aplicaciones paralelas o concurrentes que sean lo más rápido posible, que aprovechen de forma lo más eficiente posible las máquinas, pero teniendo en cuenta de que no sea demasiado grande el consumo que se lleva. ¿Bien? Aparecen con estas nuevas métricas que lo que nos mide es no la cantidad de operaciones que se hacen por segundo, sino la cantidad de operaciones que se hacen por segundo y por watt consumido y cosas por el estilo. Bien. Otro de los temas, esto sí, no relacionado con el hardware, sino directamente con las aplicaciones, al igual que Big Data, aparece o se incrementa las aplicaciones del estilo de bioinformática. Bien. Pasa lo mismo que lo que hablamos con Big Data. Hace un tiempo era muy difícil pensar en que se podían resolver ciertos problemas de bioinformática con la potencia de cómputo que había en las máquinas en ese momento, donde esta potencia empezó a incrementarse y donde empezó a incrementarse la velocidad de las redes de comunicación que nos permiten unir muchas de estas máquinas potentes y demás, logró también que muchas aplicaciones de bioinformática que necesitaban mucho procesamiento, bien, y muchos datos, ahora sí se puedan resolver en forma relativamente rápida. Bien. También aparece lo del uso de redes de sensores, bien, relacionado también con lo que es tiempo real. Empieza todo lo que es IoT, bien, Internet de las Cosas, el hecho de tener sensores por todos lados que nos permitan ver cómo están las cosas, permita decirnos de forma automática desde un lugar lejano, decirle a tu casa que prenda la luz, que se apague, que esto, que el otro, bien, bueno, un montón de cosas que no se podría hacer antes pensando en este caso no tanto en el poder de cómputo de las máquinas, sino en por ejemplo, la conectividad que se debe tener y la velocidad en todo caso en las redes de comunicación. Bien, con esa mejora que se ha logrado, bueno, obviamente ahora sí todo lo que es IoT se podría tener en cuenta con un poco más de resultados positivos. Bien. Bueno, y así otros tantos tipos de aplicaciones que van apareciendo dadas las mejoras tanto en las redes como el poder de cómputo de las máquinas, como en otros temas que no hemos mencionado acá porque no es el área que nos corresponde, pero como también mejoras y actualizaciones que se han hecho, por ejemplo, en cuanto a la seguridad, tanto en el acceso a las máquinas como en la seguridad en cuanto a internet y demás. Bien, todo eso ha hecho, por ejemplo, o sea, grandes avances que se han hecho en lo que es seguridad, es lo que permite, por ejemplo, trabajar o hacer aplicaciones relacionadas con la banca electrónica y cosas por el estilo.